¿Qué tal? ¿Cómo te va, José? Buenas noches. Bueno, qué suerte tener la posibilidad de hablar con vos en un día como el de hoy, ¿no? ¿Qué opinión te merecen las declaraciones de Eduardo Duhalde? Bueno, yo creo que Duhalde debería ser analizado en lo que hace a su discurso en relación a quién le habla y no tanto qué dijo. Lo que dijo es inverosímil porque subestima la incorporación ante todo de las Fuerzas Armadas a la democracia. Si algo hemos ganado del 83 a esta parte es que hoy las Fuerzas Armadas son parte de la democracia. No se prestan a constituirse nuevamente en una agremiación que representa de forma excluyente valores de ninguna naturaleza para el país. Son parte del sistema en el que vivimos y es muy importante entender esto. Afirmar que aquí puede haber un golpe de Estado es subestimar a las Fuerzas Armadas como expresión del sistema democrático. Por otra parte, me parece que es un discurso que en lugar de concentrarse en el análisis de la complejidad de lo que estamos viviendo, con más preguntas que con respuestas, prefiere afirmaciones taxativas, sentencias de carácter axiomático y determinante, que ya no encuentran los oídos de un país que necesita reflexión y no esas afirmaciones contundentes que no ayudan a pensar, actividad ciertamente infrecuente en el país, pero que un dirigente político tiene el deber de alentar ante todo. Debe ayudar a pensar y no venir con diagnósticos terminales. No, me parece que es muy importante tomar en cuenta algo que vos decías, José. ¿Cómo hacemos para vivir en un país donde la historia nos enseñe? ¿Y qué significa aprender de la historia? Es poder extraer rentabilidad de nuestros fracasos. Un país como la Argentina, que no ha logrado todavía transitar del siglo XIX al XXI con la profundidad que requiere el afianzamiento de las instituciones de la República, la idea de que el adversario es complementario al oficialismo y no enemigo, la idea de que las instituciones de la República deben tener tanta independencia recíproca como interdependencia mutua. Todo eso significa aprender de la historia. Ahora, un país que no aprende de la historia está condenado a la repetición. Y el discurso, desgraciadamente, de Duhalde ha sido un discurso profundamente repetitivo, que no parece aleccionado por el tiempo. No estamos condenados ni al éxito, como él dijo una vez, ni a la prehistoria, como dijo ahora. Santiago, la propia expresidenta, hoy vicepresidenta de la Nación, también esgrimió varios puntos en Facebook respecto de la reforma judicial, ¿no? Y habló que el expresidente Macri había hecho una reforma de facto por la cuestión de los jueces, por la cuestión de ciertas persecuciones. Digo, ¿qué reflexión te merecen ese tipo de comentarios? Bueno, siempre estamos delante de pensamientos apocalípticos, maniqueos, donde la idea de que el otro forme parte del sistema en el que uno vive como adversario está excluida. Estamos en pleno ejercicio del maniqueísmo cuando analizamos el discurso de la vicepresidenta de la República. ¿Qué es el maniqueísmo? Quien me precede ha ejercido el mal, yo encarno el bien. Todo el mal proviene de quienes no son como yo, todo el bien provendrá de quienes sean como yo. Otra vez estamos fuera de las lecciones de la historia, otra vez estamos fuera del pensamiento, otra vez estamos delante de una pregunta que creo que vos mismos te hacías en tu editorial. ¿Para quién hablan? Evidentemente, hablan para quienes necesitan adherirse a lo que ya representan esos líderes y no aprender
en absoluto de la experiencia. El país necesita pluralismo, como vos decías también, necesita diversidad, pero necesita los valores de la República, que son los valores fundamentales que deben compartir quienes no coincidan. Los valores fundamentales que deben compartir quienes no coincidan son los republicanos, porque son aquellos valores que constituyen el patrimonio compartido en torno al cual se puede diferir. Pero si se parte de la idea de que se quiere vivir en un mundo donde lo único cierto está reñido con el bien común y con la República, porque la palabra única es la que debe bajar de arriba hacia abajo y requiere que se la obedezca y no que se la medite, entonces evidentemente estamos ante un mundo que ha renunciado al pensamiento para ejercer la política, lo cual no quiere decir que no pueda conquistar el poder. Lo que no podrá conquistar nunca por ese medio es la reconciliación del poder con la ley. Santiago, hablando de esa reconciliación y hablando de esa política, de golpe en la otra reforma que tiene que ver con los medios de comunicación apareció una cláusula que de manera coloquial se llama la cláusula Parrilli, que tiene que ver con sanciones eventuales hacia periodistas. ¿Qué pasa con la libertad en este país? Bueno, otra vez, estamos delante de un proyecto de país donde el pensamiento, al estar devaluado, es sustituido por las consignas que deben ser obedecidas. ¿Qué es la libertad de expresión? Es la libertad de interpretación. Tener libertad de expresión es poder interpretar los hechos de manera coincidente o de manera disidente, pero siempre en el marco de una idea que es el derecho a la interpretación. El señor Parrilli aspira a que el derecho a la interpretación sea sustituida por el principio de la obediencia. Donde haya obediencia sin interpretación, la palabra está ausente. Y cuando la palabra se ausenta, es precisamente cuando la interpretación deja de operar como punto de vista sobre la realidad. ¿Qué quiere esa cláusula? Unida a todo lo que venimos analizando, que la República no tenga porvenir, que el pasado tenga futuro y que la historia no sea aleccionadora. Santiago, lo sumo a Pablo Fernández Blanco con una pregunta para hacerte. Santiago, ¿Cómo no? voy 2 pasos para atrás, Santiago, y te quiero consultar. Quizás hay un dato que la mayoría de la gente desconoce, y es que Eduardo Duhalde visitó en varias ocasiones al presidente Alberto Fernández en el último tiempo. Es decir, Duhalde suele aconsejar a Alberto Fernández. ¿Existe la posibilidad que en esto que dijo Duhalde haya puesto la vara muy, muy baja para el gobierno de Alberto Fernández y de repente en 12 meses nos encontremos con alguien diciendo, miren, íbamos camino a un golpe y lo terminamos evitando, por ejemplo? Sí, yo tengo la impresión que lo que nosotros, o la mayor parte de los argentinos desconocen, es el esfuerzo que se está haciendo dentro del peronismo para generar una posición distinta a la de Cristina Kirchner. Mucha gente dice, Alberto Fernández le otorgó a la actual vicepresidenta la posibilidad de ganar las elecciones porque su discurso no iba a prosperar si no era mediante un enmascaramiento tendiente a mostrar moderación. Pues bien, hubo un esfuerzo y creo que hay un sector del peronismo que aún cree que vale la pena hacerlo, por concebir la política como un ejercicio de la disidencia en la moderación, es decir, en el marco de la República, en el marco de la ley. No cabe duda de que hoy el presidente de la República está perdiendo credibilidad ante aquel sector moderado que, sumándose a las fuerzas de Cristina Kirchner, pero creyendo que iban en una dirección contraria a ella, podían representar un avance hacia la moderación. No le queda otro camino al presidente de la República, si quiere serlo,
a través de un pensamiento propio que buscar que en los hechos aquellas palabras moderadas, aquella palabra mesurada y reflexiva de su discurso inaugural gane verosimilitud, que buscar a la oposición como parte complementaria e indispensable de su propia acción. Muchos me preguntan si yo creo que esto es posible. Yo creo que es necesario. Es necesario. De lo contrario, nuestra democracia, que no ha terminado de transitar el camino desde el autoritarismo hasta la república plena, puede verse nuevamente estafada por una pseudo legalidad que es aquella que impone el silencio donde debería reinar el pluralismo. Santiago, voy a saludar a Rogelio Frigerio. Buenas noches, Rogelio. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muy buenas noches. Que está acá en nuestro piso y voy a compartir. Hola, Rogelio. ¿Qué tal, Santiago? Qué difícil hablar después de tus palabras. Bueno, por favor. Voy a compartir con ambos un breve tape que tiene que ver con esto que decía Santiago, Rogelio, que es el valor de la palabra. Fíjense esto en solo 9 meses, el valor de la palabra versión Alberto Fernández. Vine aquí a abrir los brazos para que todos nos unamos. Hemos vivido pandemias sin virus. A la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri. Apostar a la fractura y a la grieta significa apostar a que esas heridas sigan sangrando. Macri explotó la grieta políticamente como ninguna. Actuar de ese modo sería lo mismo que empujarnos al abismo. Si alguna vez sienten que me desvío en el compromiso que hoy asumo, salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo. No nos van a doblegar los que gritan. Yo vine acá a terminar con los odiadores seriales. Lo sumo, Santiago, a Rogelio en esta conversación. La grieta, esto que venía a terminar el presidente con las últimas declaraciones, ¿en qué punto está? Y está en una situación mala, ¿no? Yo creo que la grieta es una tremenda restricción para el desarrollo y el progreso del país. Yo soy profundamente antigrieta. He militado, he trabajado para unir a los argentinos. Unir a los argentinos no quiere decir que todos pensemos lo mismo ni que tengamos los mismos valores. Unir a los argentinos quiere decir unirnos en pos de un objetivo, estar dispuestos, en este caso la dirigencia política, a sentarse en una mesa a ver cómo hacemos para resolver los problemas que de hace medio siglo impiden que los argentinos vivamos mejor. Para eso hay que tener coraje, ¿no? Porque ahora se habla de tibios, de moderados, de valientes. Para poder sentarse en una mesa con el que piensa distinto y tratar de poner energía en ver en qué podemos ponernos de acuerdo para resolver los problemas de toda la vida de la Argentina, se requiere mucho coraje, porque eso implica necesariamente arriesgar también parte del mucho o poco capital político que cada uno tenga. Ese coraje, Santiago, tiene también que ver con una cuestión de fondo que es el valor de la palabra. Suena como algo lejano para muchos que tal vez hoy están en una situación económica muy, pero muy compleja, pero ¿cuál es el valor de la palabra? Bueno, si te escucho, retomo lo de Rogelio, que me parece muy interesante. ¿Por qué? Él mencionó la palabra riesgo. ¿Qué es sentarse en una mesa a hacer política, tal como la entiende un ciudadano que no es profesionalmente un político? Es advertir que la palabra de uno no debe ser suficiente. No debe. No es que no lo es, no debe ser suficiente. La palabra del otro tiene que ser complementaria de la mía, porque el consenso implica un doble triunfo y un doble fracaso. Es el fracaso de dos que creían serlo todo y es el triunfo de dos que aprendieron a ser complementarios. ¿Por qué? Dice bien Rogelio. Esto es un riesgo. ¿Por qué es un riesgo? Es el riesgo de la innovación en la Argentina. El nuestro es un país estancado en la repetición de conductas que no han sabido ser complementarias. Y lo que nosotros estamos buscando hoy es un discurso que sea un discurso unívoco sin ser único. Unívoco porque es de convergencia, no único porque no es el de alguien, sino justamente el de un acuerdo. La palabra acuerdo
entraña un riesgo extraordinario y una oportunidad única. Si la Argentina se anima al riesgo del diálogo, va a ganar el porvenir de políticas consensuadas. Y con políticas consensuadas tenemos políticas de Estado. No podemos tener políticas de Estado si no tenemos políticas consensuadas. ¿Y con quién debo consensuar? Con aquel con el que no estoy de acuerdo. Con aquel con el que no estoy de acuerdo. Me parece que si nosotros advertimos la fecundidad de la diferencia, es decir, la fecundidad de que el otro no piense como yo, tengo el camino abierto a la convivencia. De lo contrario, el camino está abierto a la sumisión. La sumisión, la convivencia. Justamente hoy, Rogelio, fue un día de mucha información. Por un lado, María Eugenia Vidal hablando de esta idea de consensos, de gobernabilidad de más largo plazo, y por otro, sigue apareciendo estas declaraciones por ahí del presidente, en realidad actual, contra el expresidente, y del expresidente contra el presidente actual. ¿Por qué se da esto en la política explícita? Yo creo que la política se está alejando mucho de la gente, ¿no? Porque si el presidente y en general la dirigencia política entendiera lo que está viviendo hoy la familia argentina, ¿no? El nivel de incertidumbre, de miedo, no solo por la salud, por saber si van a poder tener empleo, ingresos, si los hijos van a poder volver al colegio alguna vez, no estarían diciendo esto, no estarían planteando las cosas de esta manera, no estarían con este nivel de agresividad, no estarían tirándose piedras. Estarían tratando de ver cómo hacemos entre todos para resolver estos problemas, porque tampoco tiene sentido que nos echemos la culpa unos a otros. En 50 años, ninguna facción política ha podido mejorarle la vida a la gente. Por más que uno pueda defender la gestión del último gobierno en muchos aspectos, al final del día, la gente no vive mejor hoy que hace 5 años. Y en parte somos responsables nosotros también. Entonces, no tiene ningún sentido echarse culpas unos a los otros, sino que lo que está esperando la ciudadanía no es que los políticos se peleen entre ellos, es que se pongan de acuerdo, como dijo recién Santiago, es que tengan el coraje, el valor, la valentía de sentarse en una mesa sin cabecera y discutir los problemas de la gente, que no son la reforma esta judicial para los políticos, porque no es una reforma judicial para la gente, que no son en general y en gran medida las discusiones hoy de la dirigencia política, las preocupaciones de la gente pasan por otro lado. Y hoy la política no está a la altura de la dirigencia política. Y retomando lo que dijo Duhalde, que por supuesto no estoy para nada de acuerdo, sí esta situación es parecida a la del 2001 en términos de la caída del nivel de actividad, probablemente sea peor, y también del cansancio de la gente respecto a la dirigencia política. Sí estamos cerca del que se vayan todos si la dirigencia política no se pone a la altura de las circunstancias. Esa reacción, Alfred, sumada a tu pregunta. Sí, una pregunta para Rogelio. La semana pasada tuvimos acá a Jorge Giacobbe, y que dijo que la oposición veía como había dos posiciones que podían funcionar. Era la posición más dura, si se quiere la dura de Patricia Bullrich, o la posición más constructiva de Rodríguez Larreta. Y decían lo que no hay lugares para esa ausencia, y nombrando, bueno, el caso de Macri y Europa. ¿Coincidís con esta lectura de que la oposición se va a tener que jugar entre los dos lados y que es necesario estar acá? Digamos, yo creo que la oposición tiene que estar unida. Me parece que en esta complejidad dramática que vive el mundo y que vive, por supuesto, la Argentina, tenemos que hacer un enorme esfuerzo por mantener y sostener a la oposición unida. Para eso hay que tener mucha generosidad, mucha amplitud, respetar los matices, las diferencias. Y además, con la misma importancia de la unidad, requiere la amplitud, es decir, no alcanza con lo que tenemos. Puede llegar a alcanzar lo que tenemos para ganar la próxima elección, puede alcanzar, pero no va a alcanzar nunca para hacer un buen gobierno, para generar las mayorías, el volumen político que hace falta para las transformaciones que necesita la Argentina. Santiago, querías opinar sobre lo que estaba hablando antes Rogelio. Sí, creo que estamos intercambiando ideas que son fundamentales. Yo escucho en el planteo de Rogelio la idea de que una cosa es que tengamos políticos y otra es que tengamos política. La política es una expresión cultural de la comprensión que se ha alcanzado de las necesidades de un pueblo. Es la comprensión cultural. ¿Por qué cultural? Porque significa tener una idea de los valores que una sociedad privilegia y que deben ser
consolidados, consumados por la práctica de la política. Lo que él está señalando, y perdóname, Rogelio. No, por favor, es un honor, es un honor. Yo no, ¿por qué lo digo? Porque creo que es como político, porque para mí lo sos, estás mostrando que la mayor amenaza que pesa en este momento sobre el país es que la posibilidad de que nuestras dirigencias pierdan representación es la mayor amenaza que pesa sobre la República. Sin duda. Es la mayor amenaza. Entonces tenemos que aprender a que la confrontación tiene que tener la meta del consenso y no de la culpa. Santiago... Sí. No, perdón, termina. No, simplemente me parece que el debate que estamos dando es un debate que atañe justamente a la función de la política como ejercicio de convivencia, pero no en el sentido abstracto de querernos todos. Nosotros no tenemos el deber de amarnos, nosotros tenemos el deber de consensuar para que nuestras diferencias alimenten proyectos compartidos. Es tan enorme esta tarea que yo diría que vale la pena correr el riesgo de intentarla, porque por no haberla intentado estamos casi fuera de la historia en la comprensión de lo que es la política. Hablando de eso, te llevo a la historia muy reciente de los últimos años democráticos, pero te retomo Néstor Kirchner por un lado, después fue Cristina Fernández de Kirchner, después el propio expresidente Mauricio Macri y ahora el presidente Alberto Fernández. Todos cada tanto hablan de un gran acuerdo social, hablan de España como ejemplo, ese pacto de la Moncloa que vuelve sistemáticamente al debate, pero nunca lo podemos llevar a cabo. ¿Por qué ponerse de acuerdo es tan difícil para los argentinos? Bueno, creo que estamos hablando de eso con bastante intensidad, porque no terminamos de entender qué significa ser ciudadanos. Ponernos de acuerdo los argentinos, ¿en qué? ¿En qué? En el repertorio de valores compartidos que tienen para nosotros función de ley, es decir, el estatuto de lo legal indispensable, y alrededor de lo cual podamos diferir. Pero ¿por qué nos cuesta ponernos de acuerdo? Porque lo que entendemos por valores no son compartidos. Estaremos de acuerdo el día en que nuestras diferencias giren en torno a la comprensión de valores que son respetados por todos, aunque podamos diferir en la interpretación, porque no hay incompatibilidad entre diferencia de interpretación y valores consensuados. No los hay. Entonces, tenemos un problema fundamental. Somos un conglomerado de opiniones, pero no una convergencia en el marco de un proyecto de Estado. Hablando, Rogelio, de ese conglomerado de opiniones, hubo una foto de familia del otro día del presidente con la primera dama y con la familia Moyano. ¿Qué significa esa foto como imagen de nuestro país? Yo sé que las fotos son, hoy en día, sobre todo muchos símbolos de la política. La verdad que me cuesta opinar sobre ese tema. No me parece una foto demasiado feliz, sobre todo, insisto, en la coyuntura que vive la Argentina. Me parece que hay que tener enorme prudencia, enorme responsabilidad. Creo que la dirigencia política en general no es consciente de la gravedad de la situación y eso a mí me preocupa mucho. Hay una distancia. Claro. Hay una distancia enorme entre lo que vive el pueblo, lo que vive la gente, y no solo en la Argentina, en general en el mundo, en esta pandemia, en la Argentina agravada porque venimos de 50 años de desastres económicos, y lo que les preocupa a los dirigentes o a la mayoría de la dirigencia política argentina. Y esa brecha, esa diferencia entre lo que le pasa a las familias argentinas y en lo que se ocupa la política, para mí es de las cosas más graves que nos está pasando como país y lo que tenemos que cambiar. Lo que tenemos que empezar a pensar menos en la dirigencia política y más en la gente y en las preocupaciones de la gente. Acá es básicamente tener mucha racionalidad y sentido común para resolver esos problemas. Pero a veces falta, ¿no? Pablo.
Le hago a Frigerio una pregunta desde el sentido común. Después de la última experiencia de Cambiemos, Juntos por el Cambio, si volvieran al gobierno, ¿qué cosa no harían en términos económicos? ¿Qué cosa Frigerio diría, no, de acá ya aprendí esto, lo hicimos mal? Bueno, yo soy de los que creen que la economía está subordinada a la política y que el problema del gobierno nuestro fue la política. Es decir, nosotros fuimos el gobierno más débil del último siglo, 1/5 de los senadores, 1/3 de los diputados, 1/5 de los gobernadores, más o menos 1/5 de los intendentes. No hubo en la historia contemporánea argentina un gobierno más débil que el nuestro. Sin embargo, de manera casi artesanal pudimos ser o lograr la gobernabilidad para ser el primer gobierno no peronista que termina su mandato, pero no logramos el volumen y la fortaleza política para encarar los problemas estructurales que tiene, en este caso, la economía argentina. Y no lo íbamos a poder hacer nunca. El gradualismo, esa famosa discusión entre shock y gradualismo, nunca existió. Con el volumen político que estuvimos dispuestos a tener, porque nuestro gobierno no estuvo dispuesto a ampliarse, no supo, no quiso o no tuvo la generosidad para hacerlo, no cabía otra que el gradualismo. Digamos, lo que tendríamos que haber hecho es esa búsqueda del consenso, esa búsqueda que necesariamente exige el consenso, porque lo que nos ha pasado en la historia argentina, y este gobierno pretende hacer lo mismo, es imponer las ideas. Cuando uno impone la mayoría, impone la idea, y lo que es más probable que ocurra, como viene ocurriendo en la historia reciente argentina, es que cuando otro tenga mayoría, o la consiga de alguna manera, como lo hicimos nosotros en muchas oportunidades en los 4 años, reviertan esa mayoría, o esa ley, o ese proyecto, y volvamos al mismo lugar, o peor, volvamos a un casillero más atrás todavía. La Argentina necesita salir de ese péndulo, necesita ir generando consensos, seguramente con leyes y proyectos que no sean lo mejor ni para uno ni para el otro, creo que Santiago habló de eso, pero que vayamos superando de a poco esa inercia de retroceso que está viviendo la Argentina, por lo menos de hace más de medio siglo. Santiago, ese punto de vista, ¿no?, de gobierno de minoría, lo que fue el gobierno de Macri, hoy un gobierno que tiene a una Cristina Fernández de Kirchner, muchas veces parece a contramano, ¿no?, del propio presidente de la Nación. ¿Qué implica en materia de gobernabilidad? Bueno, estamos advirtiendo justamente que el problema que se señalaba antes no basta para lo que importa hacer. ¿Qué importa hacer? Política. Una cosa es ganar elecciones y otra es gobernar. Este gobierno, al igual que el anterior, puso mucho, aunque sean para mí éticamente muy distintos, el gobierno actual puso mucho énfasis en una estrategia para ganar elecciones, pero no tiene una política de gobernabilidad, porque no solo es bicéfalo, sino que al mismo tiempo tiene 2 discursos muy contradictorios. El presidente dice ni esto ni lo otro. La presidenta no, la presidenta tiene un discurso claro, la actual vicepresidenta que ejerce para mí el poder ejecutivo con más fuerza, tiene un discurso claro, porque es el discurso único. Ella dice lo que piensa hacer y lo que hace, mientras el presidente no termina de decir lo que quiere para hacer lo que prometió. Por lo tanto, políticas para ganar elecciones sin proyectos de política de Estado que estén nacidas de consensos solo llevan a políticas de Estado autoritarias como la que quiere impulsar Cristina Kirchner. Santiago, te pido que te quedes unos minutitos conectado, Rogelio lo mismo. Pablo, la pareja menos pensada para dentro de unos minutos, sí, ¿cuál es? Claro que sí, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Tenemos algunos secretos. ¿Las llaves de Alberto Fernández? ¿Quién es quién? El ENACOM. Y seguimos en Mesa Chica con Santiago Kovadlov, con Rogelio Frigerio y con la pareja menos pensada, Pablo Fernández Blanco. Yo no tengo ninguna duda, José. Para mí la pareja menos pensada de este gobierno es Máximo Kirchner, Sergio Massa, Máximo Kirchner. Te voy tirando algunas grajeas y vos las vas dosificando, si te parece. La primera, una regla de convivencia. ¿Cómo organizan el espacio? Recordemos que uno es presidente de la Cámara de Diputados y el otro es el presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Naturalmente el primero es Sergio Massa, el segundo es Máximo Kirchner. Primera regla, ellos dividen el espacio de la Cámara, si querés, topográficamente. Uno mira del centro a la derecha y el otro va a juntar votos
del centro a la izquierda. Esto no es una adivinanza, es muy pero muy fácil. Del centro a la derecha va a recolectar votos que son importantes para el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Sergio Massa. Del centro a la izquierda va naturalmente Máximo Kirchner. Entonces, esa es la primera regla de convivencia. ¿Qué ocurre? En algunos lugares de la política, la palabra, o sea, el nombre Máximo Kirchner no tiene mucho asidero, no está del todo bien visto. Allí va Sergio Massa, que los conoce a todos y los conoce desde hace bastante tiempo. Hacia el otro lado va Máximo Kirchner, obviamente lo legitima el propio apellido, es decir, al kirchnerismo duro. Nada mejor, podríamos decir, parafraseando al general Perón, para un kirchnerista que un Kirchner en el apellido. Santiago, hablando de coaliciones, hablando de espacios políticos, hablando de unión y desunión, acá Pablo le ponía el nombre y apellido como una cuestión de color, pero también la cuestión de fondo, me refiero mantenerse unido para el oficialismo con Cristina o mantenerse unido para la oposición con un Mauricio Macri en una situación política donde algunos lo corren por derecha y otros lo corren por izquierda. ¿Por qué es tan importante mantenerse unidos? No, depende de la índole del proyecto al servicio del cual esté la unidad, como veníamos diciendo. El proyecto de la unidad para Cristina tiene que ver con la subordinación a su palabra y a su concepción del ejercicio del poder. El proyecto de la unidad en la oposición tiene que ver con la posibilidad de concebir la victoria electoral como un medio para aplicar políticas de Estado previamente concebidas y en función de mayorías que permitan impulsarlas en las cámaras, naturalmente, del Poder Legislativo. Quiere decir, una cosa es la unidad al servicio de la repetición y ampliación de un modelo autoritario. Y otra cosa es la unidad entendida como el resultado de un aprendizaje o capitalización de los errores o limitaciones del ejercicio del poder, tal como se cumplió entre 2015 y 2019. Una cosa en suma es querer volver para hacer más de lo mismo, y otra cosa es aspirar a volver para hacer lo que no se hizo. Rogelio, hablando de Juntos por el Cambio, puntualmente como tu espacio político, hoy se ve por un lado a Patricia Bullrich, por otro lado se ve a algunas personas un poco más moderadas, como puede ser hoy María Eugenia Vidal, también en la gestión está Horacio Rodríguez Larreta. ¿Dónde te centrás vos en este contexto y qué crees que es importante para esta coalición? Bueno, como te dije, primero sostener la unidad, me parece que es condición necesaria, pero con eso no alcanza, a pesar de que eso te puede llevar a la victoria, ¿no? Nosotros hicimos un enorme esfuerzo por conformar Cambiemos en el 2015. Muchos, sobre todo las cúpulas de la UCR y del PRO, no estaban convencidas de que ese era el camino. La gente también ayudó porque pedía la unidad de la oposición para frenar lo que parecía algo que ponía en peligro las instituciones de la República. Y ganamos por poco más de 2 puntos, ¿no? Ganamos de manera muy ajustada. Lo que hicimos alcanzó para ganar, pero no alcanzó para transformar el país en función de los objetivos ambiciosos que nos habíamos propuesto. Eso es lo que hay que aprender. Nosotros, en el transcurso de acá al 2023, lo que hagamos tiene que estar siempre vinculado con el aprendizaje de aquel error. Si nosotros hacemos campaña y hacemos política, profundizando la grieta, difamando al adversario, transformándolo en un enemigo, después tender los puentes para llegar a los acuerdos y a los consensos necesarios para transformarle la realidad a los argentinos va a ser imposible. Por eso es tan importante lo que pase ahora, ¿no? Y tan importante también, de alguna manera, practicar en la oposición lo que uno después va a tener que llevar adelante en el gobierno si la gente vuelve a confiar en nosotros. Santiago, la última pregunta para vos. Arrancamos el programa hablando de cuál es el país que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestras familias. Si vos tuvieras que resumir en una frase de esas que siempre nos das como trompada en la cara cada vez que te leemos en tus columnas, ¿cuál es ese país? El país que yo quiero para los que nos sigan
es aquel en el cual el perfeccionamiento de la democracia republicana sea infinito. No quiero que vivan en un país donde la perfección se ha consumado y donde la idealización ha alcanzado su meta. Quiero dejarles como herencia, si pudiera, la tarea del perfeccionamiento incesante de los valores democráticos. ¿Por qué? Porque la democracia es perfeccionamiento incesante, a diferencia del totalitarismo, que se plantea como un régimen congelado, donde todo está ya consumado. Si quiero descendencia, es porque quiero que sigan aprendiendo. Santiago, un fuerte abrazo, es un lujo tenerte acá después de tanto tiempo. Gracias por estar. Rogelio, un abrazo, Santiago. Era Santiago Kovárlov, tal vez una de las mentes más lúcidas que tenemos aquí en nuestra bendita Argentina. ¿Será